Bien, en primer lugar, nosotros tenemos que recordar que en nuestras manos tenemos la carta de una persona que está condenada a muerte. El tema es que hoy, con todos los adelantos y los beneficios que tiene la informática, los que tienen una impresora y una computadora en su casa pueden imprimir toda la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo, sacarle los capítulos y tenerla como una carta escrita sin ninguna división. Yo sinceramente, hermanos, quise meterme dentro de la carta de Pablo para poder entender el pensamiento de Pablo, parte de la personalidad y de lo que Timoteo era, y también de aquello que Dios quería decir a Timoteo y a nosotros a través de Pablo. Son tres cosas que hay que tener muy en cuenta. La carta fue escrita a Timoteo para nosotros hoy. Es una carta, todas las cartas de la Biblia fueron escritas a la iglesia de Roma para nosotros hoy, a la iglesia de Filipos para nosotros hoy. Por favor, no miren las escrituras como allá lejos, hace 2000 años, y nosotros acá, sino que esa es una carta, una palabra de Dios para nosotros hoy. Y esta carta yo la imprimí y me propuse leerla una vez al día desde que el pastor Javier me dijo que tenía que predicar sobre esto hasta hoy. La leí 15 veces. 15 veces. Mi sugerencia es que ustedes también hagan lo mismo para poder interiorizarse profundamente, no solamente de la carta de Timoteo, sino cada vez que se va a estudiar una carta en la iglesia, leerla una vez a la semana o día por medio para poder entender el contexto de la carta y entender aquellos versículos que se van a compartir el domingo. Y no me diga que no tiene tiempo, porque leer toda la carta de Timoteo lleva 12 minutos. O sea, el 10% de lo que muchos de nosotros pasamos en el teléfono, o el 5%, ¿o me equivoco? No. Así que yo les quiero animar a partir de hoy, si es que no lo hicieron antes, hasta que se termine la carta, lean la carta semanalmente varias veces y van a encontrar muchas cosas que el Señor nos quiere decir y nos quiere mostrar a través de la lectura de la carta. Esto, ustedes saben que anteriormente en la iglesia primitiva no tenían la Biblia y se estudiaba la palabra de Dios de una forma diferente. Y se pasaban horas, los cultos duraban horas, no duraba 1 hora y media, duraban horas, a veces eran de noche, eran toda la madrugada. Y a veces algunos se dormían, otros no. Pero a diferencia, y se leían textos enteros de las Sagradas Escrituras que habían disponibles en aquella época, y de eso se hablaba y se compartía y se profundizaba, porque no había Biblias en la casa. Entonces, ¿dónde era el lugar de estudio? En la iglesia, en el culto, en la reunión del culto. Ahora tenemos la oportunidad de tener la Biblia. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque a veces con la facilidad que tenemos la Biblia ahí sin ser escudriñada, profundizada, pero yo les quiero animar que acá en Sola Gracia tenemos la bendición de estudiar los libros, versículo por versículo, y eso requiere también un compromiso de parte de ustedes de acompañar ese proceso, por favor. Amén. Gloria a Dios. Bien, nosotros no tenemos duda de que Timoteo era ya un siervo de Dios en esa época que Pablo escribió. Era un pastor trabajando en Éfeso. Y el motivo de la carta y el motivo del mensaje de hoy es más que nada demostrar la necesidad de que Timoteo, así como nosotros, porque todos nosotros somos obreros del Señor, todos, sin excepción, estamos por ser, nos estamos capacitando, nos estamos preparando, pero todos tenemos que ser obreros en la obra, en la viña del Señor. Y este es un mensaje
que si bien fue dicho a Timoteo, es para nosotros hoy, es para cada uno de nosotros. Y el mensaje de Pablo a Timoteo es: Timoteo, sé fiel, porque la iglesia se construye con obreros fieles, la familia se construye con obreros fieles, la iglesia se multiplica, crece con obreros fieles. Ese es el mensaje de hoy, y obreros somos todos. Quiero hacer algunas consideraciones generales antes de leer el texto. Es que la secuencia de lo que pasó con las cartas de Pablo, especialmente todas, ¿no? Pero ahora nos toca hablar la de Timoteo, es que si ustedes se dan cuenta que Pablo termina preso en Roma para ser ajusticiado. Esta es una carta escrita, si podés poner la foto, en la prisión Mamertina. Realmente la prisión en aquella época se llamaba el Tuliano o Tulianum, porque había un chorro de agua. Si usted va a Roma se va a encontrar que allí está la entrada de la prisión con una pancarta que dice: aquí estuvo Pedro y Pablo. Y la estructura de la prisión es la siguiente. Hoy la vemos así, ¿verdad? Pero en aquella época era terrible. Ahí lo metieron a Pablo. No era el único, había mucha gente, un lugar insalubre, había un chorro de agua con el cual ellos se higienizaban, pero el acceso a esa prisión era a través de una puerta con un agujero arriba, y abajo, eso que ustedes están viendo, es el lugar donde martirizaban a algunos de los que estaban allí confinados. Quiere decir que en ese lugar estuvo Pablo determinado tiempo, bastante, entre que estuvo preso y escribió la carta a Timoteo, estuvo allí. Mi tesis es de que Pablo, por todo lo que él hizo en los 4 viajes misioneros, era un hombre muy inquieto, muy activo, y parece que el Señor es muy persuasivo y Él sabe cómo exprimir nuestras vidas. Y parece que Pablo, cuando fue preso la primera vez, en la primera prisión en Roma, él llegó a escribir 4 cartas estando preso. Y piensen que si él escribió las 4 cartas estando preso, es porque estando libre no lo iba a hacer. Entonces Dios lo llevó a estar preso para exprimirle y escribir las 4 cartas que hoy son columnas de la iglesia: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. No obstante, utilizó en el segundo encarcelamiento la carta a Timoteo. Y parece que Pablo no había escrito todo lo que tenía que escribir para la iglesia, entonces el Señor lo lleva preso y allí escribe la carta a Timoteo, que es de tanto beneficio para nosotros hoy. Esta es una carta que entre la primera y la segunda, la primera carta fue escrita entre el año 62, 64, la segunda entre el 66, 67. Si vemos la secuencia, vemos que Pablo le repite algunas cosas a Timoteo. Imagínense una persona que está presa en ese lugar, ¿qué tiene para hacer? Solamente pensar, orar, meditar en qué fallé, qué tengo que hacer, a quién tengo que hablar, a quién tengo que animar. Pablo tenía 15 colaboradores según la carta, 6 detractores, 6 personas que se volvieron contra él, pero 15 que eran su equipo de trabajo. Allí están los nombres, en esta carta están los nombres. Y en esa meditación que uno está forzosamente en una cárcel, ahí él escribe a Timoteo estas riquezas. Ahí nosotros, en las 1614 palabras que él escribió, encontramos, por ejemplo, 33 pedidos, órdenes, indicaciones que Pablo le da a Timoteo, 33. Y eso es fruto de la meditación, eso es fruto de: Timoteo, yo te conozco como sos, Timoteo, vos tenés muchas cualidades, muchas fortalezas, pero muchas debilidades. Y le da esas indicaciones, sabiendo que eran las últimas indicaciones que él como pastor, mentor, discipulador de Timoteo podía dar.
26 referencias. ¿Cómo me gustaría que esto lo vea Maldonado, Cash Luna y toda esa gente? 26 referencias al dolor, al sufrimiento, a la angustia, a las aflicciones, a las luchas, a los quebrantos. Y lo más sorprendente de todo es que ni una gota de rencor, ni una gota de trauma, de drama, de reproche, de autojustificación, de autocompasión, de queja, solo agradecimiento, solamente confianza, porque aceptó cada situación como algo providencial de parte de Dios. Yo no sé si yo estuviera ahí, hubiese dicho, mira, estoy acá preso por culpa de fulano, de mengano, él es el culpable, él conspiró contra mí. No dijo nada, solamente le dijo, cuídate de Alejandro, porque posiblemente en la antigüedad el Imperio Romano no estaba a la casa de los cristianos. El Imperio Romano no salía a buscar cristianos y traerlos presos. El Imperio Romano, porque no quería utilizar los recursos para buscar a los cristianos. Lo que sí sucedía es que cuando había conflictos entre personas y se sabía que una de ellas era cristiana, se le denunciaba y ahí esa persona iba ante las autoridades y evidenciaba su cristianismo y ahí comenzaba el calvario para esa persona. Posiblemente, no está escrito, Alejandro el Calderero lo denunció a Pablo en Troas, posiblemente, no está en la Biblia, pero uniendo los datos, lo denuncia Pablo en Troas. Pablo, siendo romano, apela al César, se va a Roma y se encuentra con el gran problema que había de Nerón persiguiendo a los cristianos por el famoso incendio del 14 de julio del 64, que estando Nerón fuera de Roma, se incendia Roma. Los únicos barrios que no se incendian eran justamente el de los judíos y de los cristianos. Entonces, como la población pensó que Nerón es el que había incitado el incendio, esa historia ya la contó el pastor Javier, Nerón, para zafar de esa acusación y teniendo el testimonio de que los barrios de los judíos y cristianos no se habían quemado, culpa a los cristianos. Entonces comienza una persecución que fue terrible. No obstante, el historiador Tácito, que no es cristiano, era pagano, haciendo un análisis muy concienzudo, él en sus memorias, en sus detalles de lo acontecido, pone de que él está casi seguro que el incendio fue casualmente un accidente de un depósito de aceite. Así que no fue ni Nerón ni los cristianos, fue algo accidental y eso se propagó, pero le acusaron a los cristianos. Ahora viene Pablo a Roma y se encuentra con un ambiente tremendamente caldeado y sufre el martirio. Él pensó que iba a poder salir de esa por ser ciudadano romano, pero sufre el martirio. Yo quiero leer con ustedes entonces el texto que vamos a compartir esta mañana, que está en el capítulo 2, versículo 20. Quiero hacerles recordar que este texto pertenece a un contexto que habla sobre el obrero aprobado. Las indicaciones de Pablo a Timoteo, cómo ser un obrero aprobado, cómo ser un obrero fiel, eficaz, eficiente para la obra del Señor. Y le da ciertas indicaciones, las voy a citar. Le dice, esfuérzate, recuérdales, exhortándoles, sufre penalidades, no te enriedes en los negocios, encarga a los hombres que sean fieles, procura con diligencia presentarte aprobado, evita profanas palabras, apártese de iniquidad. Y ahora viene el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye
También de las pasiones juveniles sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y comienza a detallar una serie de particularidades que esto le queda al pastor Guido el próximo domingo. Bien, hermanos, cuando Pablo escribe esta carta, quiero recordarles de que él había recorrido con Timoteo una cantidad impresionante de kilómetros, distancias, ciudades, durante meses y durante años. Quiere decir que Pablo conocía muy bien a Timoteo, conocía sus debilidades, conocía sus fortalezas. Cuando él le dice en el versículo 2 al 5, al inicio de la carta, me acuerdo en mis oraciones de tus lágrimas y de tu fe. Quiere decir que Pablo experimentó el quebranto, las emociones, los sentimientos de Timoteo en la misión, en el trabajo pastoral. Él acompañó a Pablo por Galacia, por Troas, por Éfeso, por Filipo, Tesalónica, por Perea, estuvo en Atenas, estuvo en Corintos. Juntos volvieron a Jerusalén después del tercer viaje misionero. Y también hace referencia la carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 23, que este Timoteo, a quien Pablo le escribe, estuvo preso. Ahora, ustedes se imaginan caminar todos estos años al lado de un hombre como Pablo. Usted no se imagina, porque nunca caminó, ¿verdad? Pero imagínese caminar al lado de un hombre que había escrito todas esas cartas, que tenía toda la teología y las doctrinas, y Timoteo acompañándolo allí. Timoteo estaba formado, teológica y doctrinalmente estaba formado. Por eso que en la carta de 2 Timoteo hay pocas referencias a los temas doctrinales y teológicos. Más que nada, Pablo le anima a Timoteo a que sea un obrero fiel, un obrero útil, un obrero consagrado al Señor. La cantidad de respuestas, la cantidad de experiencias, la cantidad de preguntas que se habrán hecho, cómo Timoteo observaba a Pablo. Y mire, Pablo hoy en día figura en el doctor Google. Usted puede googlear, hablar con el doctor Google y preguntarle quiénes son las 5 o 6 personas más influyentes en la historia de la humanidad. Este hombre preso allí en la cárcel Mamartina, hoy en día es el 6º hombre de mayor influencia en la historia de la humanidad. Él ni lo sabía en la cárcel. Él ahí en esa cárcel inmunda escribiendo una carta que iba a formar parte del grupo de cartas que lo iban a llevar a ser el 6º hombre de mayor influencia en la historia de la humanidad. Primero Jesús, así lo organiza Google, yo no estoy de acuerdo con eso, pero primero ponen a Jesús, segundo ponen a Mahoma, tercero ponen a Buda, cuarto a Confucio, quinto a Pablo. Para mí estaría primero Jesús, segundo Pablo, pero no voy a discutir con eso, ¿verdad? Pero está entre los 5 hombres a nivel secular más influyentes en la historia de la humanidad. Entonces,
Allí Pablo escribe estas palabras y le dice a Timoteo que tiene que ser una persona fiel y pone como ejemplo una ilustración. Esa es la ilustración que tenemos aquí en el versículo 20. Dice, en una casa grande, refiriéndose en una casa de gente acomodada, de gente rica, de gente con dinero, de gente con recursos, siempre hay utensilios de oro y plata y de barro y de madera. ¿A qué se refiere? Es lógico, en una casa siempre hay utensilios que están destinados. Si alguien de ustedes viene a mi casa, yo no le voy a servir el cocido en la pala de juntar basura, ni tampoco en el tacho de la basura. Le voy a sacar una taza con la cual usamos todos los días, que está reservada para nuestro uso, y con mi señora vamos a decir, vamos a sacar la mejor taza. Porque cuando vienen los hermanos, la mejor taza, el mejor vaso. No tenemos mejor ni peor, ¿verdad? Pero bueno, y en una casa hay utensilios honrosos y hay utensilios viles. Como este es un versículo que a veces se malinterpreta, tuve que consultar con 4 teólogos, Hendriksen, MacArthur, Van Berger y Calvino. Los 4 hablan de que Pablo se refiere, cuando habla de casa grande, se refiere a la iglesia. A la iglesia. En la iglesia siempre hay instrumentos que son para usos honrosos e instrumentos para usos viles. Instrumentos que están preparados para ser usados para aquellas actividades que son para la gloria de Dios, y hay otros instrumentos que todavía están afectados por el pecado y falsas enseñanzas que, si se limpian, pueden ser utilizados para la gloria de Dios. Así es de sencillo, no le dé más vuelta al tema ni buscar la quinta pata al gato, ¿verdad? Y nosotros tenemos en el relato bíblico ejemplos como Pablo, que era un instrumento vil cuando perseguía a la iglesia oraba por Pablo, Pablo se convirtió. Otro instrumento vil, Onésimo. Onésimo era un hombre que falló con su patrón, huyó y providencialmente se encuentra con Pablo. Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte y llega a ser, según la tradición, un pastor de la iglesia antigua. Quiere decir que en la iglesia tenemos instrumentos, personas que están al servicio de actividades honrosas, instrumentos honrosos. Hay personas que todavía no lo están, pero si se limpian pueden ser utilizados para el Señor. Acá Pablo le dice a Timoteo, así que si se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De lo que está antes. Si se limpia de las malas enseñanzas, de las malas compañías, si se limpia de todo aquello que puede perjudicar mi crecimiento, mi santidad, mi desarrollo espiritual con el Señor, límpiate de todas estas cosas porque es un obstáculo a nuestro crecimiento. Es más, el Señor Jesucristo pidió eso. Esto no es un invento de Pablo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a la gente que le seguía en Marcos 8:34, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es un texto para nosotros hoy. Si alguien quiere seguir a Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, vive hasta estar dispuesto a morir por el mensaje. No es la cruz, no es ni tu suegra, ni tu enfermedad, ni tu falta de trabajo, ni tu problema familiar. La cruz es vivir, y de tal modo que eso te puede llegar a costar la vida por el evangelio. Amén. 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 Así que el Señor les dice claramente a Pablo a través de esta ilustración. Lamentablemente a veces nuestra consagración va de gota en gota, lentamente, pero recuerden, hermanos, a veces Dios usa situaciones, Dios es muy persuasivo, usa situaciones personales para llevarnos a situaciones extremas, para poder darnos cuenta de aquello que
frena, dificulta nuestra consagración al Señor. Bien, el versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Cuando el apóstol le dice a Timoteo, si alguno se limpia, el término allí en griego es para expresar purgar por completo, o sea, limpiarse por completo. Como dije, ¿de qué cosas? De todo lo anterior. Las relaciones contaminan, el pecado contamina. Las relaciones también contaminan. El doctor MacArthur en su comentario dice: la comunión con los miembros profanos de la Iglesia desarrolla tolerancia a su contaminación. Es duro, ¿verdad? Es duro pensar que en la congregación hay miembros profanos. Eso no quiere decir de que mi relación con alguien que todavía no está limpio la tengo que cortar. No, yo tengo que ser sumamente sabio de relacionarme con las personas a fin de colaborar en ese proceso de limpiar, de crecer y de santificarse. Pero saber de que si yo me relaciono con personas que todavía no han dejado sus actividades que les perjudican con el Señor, eso puede desarrollar en las personas tolerancia a la contaminación, ¿verdad? Tengo que ser consciente de eso. Entonces, eso no es un tema del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 52, versículo 11, dice: apartados, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificados los que llevan los utensilios de Jehová. Esto es para el pueblo del Señor. Purificados, cuidado, no se mezclen. Acuérdense que el pueblo de Israel fue un pueblo tremendamente terco, en donde Dios le dijo: no te juntes con los paganos, y justamente hizo eso. Se juntó con los paganos, comenzaron primero con relaciones comerciales, se enamoraron de las mujeres, se casaron con las mujeres trajeron sus ídolos, ¿verdad? Esa era la costumbre anterior. Y aquellos hombres del pueblo de Israel terminaron casándose con paganos y adorando a sus dioses. Justamente todo lo que Dios había pedido que no hagan. En Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, acá Pablo habla de instrumentos viles, serás como mi boca, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tengan cuidado, ese es un problema al cual todos estamos afectados y con riesgos. Entonces hay que tomar muchas medidas. Pablo le dice a Timoteo: santificados, en el versículo 21, santificado, útil al Señor. Santificado, cuando hablamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, santificado indica sobre una condición que ya existe. Es como habló el hermano Duarte esta mañana. Nosotros tenemos la imputación en nuestra vida de la justicia y de la santidad del Señor en nosotros. Ya estamos. Ahora tenemos que caminar en ese camino y luchar de no contaminarnos y de tomar las providencias necesarias. Ya estamos santificados delante del Señor. Él nos hace justos y santos. Es más, nos hace justos y santos y como si nunca hubiésemos pecado. ¿Y qué hacemos? Nos envolvemos en el pecado de vuelta. Es triste, ¿verdad? Pero aquí le dice santificados, apartados. Santificados implica apartados de dos maneras, una parte negativa, otra parte positiva. La parte positiva o mejor dicho, la parte negativa es con respecto al pecado. Me aparto del pecado negativamente, yo me aparto del pecado, pero positivamente me consagro, me aparto para Dios. Me aparto del pecado y me aparto para Dios. Una negativa, otra positiva.
Miren lo que dice el apóstol Pablo, el mismo de la carta a Timoteo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice: por Dios somos sabiduría, justificación, santificación y redención. Así el Señor nos declara, así el Señor nos hace. En el momento de que venimos a Cristo, tenemos la sabiduría de Dios para hacernos entender de que estamos justificados, nos acepta como por fe, como explicó el hermano Duarte hoy, solamente por fe, las obras vienen como consecuencia de la fe. Santificación, el Señor nos hace santos, nos declara santos, y eso es no para dormirse en los laureles, sino para luchar y mantener ese estado de apartarse del pecado y consagrarse a Dios. Y redención, somos rescatados, redimidos. Por eso Santiago le dice: si a alguno le falta sabiduría, pídase a Dios para entender estas 4 cosas que Dios hace en nosotros en el momento de la salvación. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice que todo creyente ha sido escogido por Dios desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu, por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos escogidos por Dios, salvados por Dios, santificados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor inicia un proceso, dura toda la vida, es un proceso de una experiencia progresiva, en donde el Señor, con la ayuda de la iglesia, del estudio de la palabra, de la obra del Espíritu Santo, la providencia diaria, el Señor va haciendo su obra en nosotros. Ese era el concepto de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva discipulaba a sus fieles, a los catecumenados, por 3 años. 3 años ellos tenían que ser discipulados para limpiarles de toda influencia greco-romana, pagana, de la filosofía griega, durante 3 años, y después, a través del bautismo, ellos expresaban ser injertados en la iglesia. Ellos eran injertados en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Y ahí ellos crecían en todo sentido, inclusive en la santidad y en la consagración. Pero ese era el concepto. Nosotros crecemos, maduramos y nos desarrollamos a través de estar partícipes activamente en la iglesia. El versículo 21 dice: útil para el Señor. La preocupación de Pablo era que Timoteo, él habiendo experimentado que era un hombre consagrado, Timoteo, dejara de ser útil especialmente por el pecado. Él conocía bien a Timoteo y le estaba dando instrucciones precisas, que son instrucciones para carta a Timoteo para nosotros hoy. Carta, de vuelta, por favor. Es una carta a Timoteo para nosotros hoy. Muy bien. Entonces, le dice a Timoteo: útil al Señor. Esta palabra Señor, yo me temo que ha tomado poco rigor, poca fuerza, poca importancia, porque hoy se ha socializado más allá de la cuenta. Cuando decimos Señor Duarte, Señor fulano, Señor, y parece que pierde el verdadero significado. Pero la palabra Señor, con la cual fue escrita en la Biblia, significa dueño, amo. Él es útil a mi amo, útil a mi Señor. No puedo pasar sin profundizar lo que eso significa para nosotros hoy cuando hablamos Señor Jesús. A mi Señor, útil al Señor. Eso tiene un significado de una importancia y de un compromiso más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Pablo le escribe a la iglesia de Corintios
y seguramente Timoteo sabía lo que Pablo escribió porque él le acompañó a Corintios, y le dice lo siguiente, versículo 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos comprados por un precio, por el Señor. Es por eso que Él es nuestro Señor. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, es una ilusión, eso es una fantasía. Tenemos un dueño, tenemos un amo, no podemos hacer lo que queremos, sino que encontrar el deleite en la obediencia a Dios es nuestra mayor meta, nuestro mayor objetivo. Y Él pagó un precio. Para nosotros la salvación es gratuita, pero alguien pagó ese precio para rescatarnos y ponernos en comunión y aceptados delante del Señor. Pedro dice lo mismo, no es un tema solamente de Pablo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, o sea, la vida preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos un propietario, tenemos un dueño, nos debemos a Él, tenemos que rendir cuentas a Él. Él es nuestro dueño, estamos en manos seguras, estamos seguros con Él, estamos perfectamente tranquilos en las manos del Señor cuando aceptamos de que Él es nuestro dueño, nuestro Señor, y nos debemos a Él. Esto nos lleva a estar dispuestos voluntariamente porque servimos a un dueño infinito, sustentador del universo. En el versículo 22, Pablo le dice a Timoteo: huye. Hermanos, pensar que nosotros, por más que tengamos una buena doctrina, conocemos la doctrina, la teología, estamos tratando de luchar en una iglesia centrada en la palabra, pensar que estamos inmunizados contra el mal es una ingenuidad. Es mentira, no estamos inmunizados contra el mal. El virus sigue en nosotros. El virus está latente en el cuerpo, nuestra vieja naturaleza, las tentaciones, los pecados remanentes. Por eso Pablo le dice: huye, huye. Y la palabra que él utiliza en griego allí quiere transmitir: sé un fugitivo permanente. O sea, todos nosotros, yo en primer lugar, somos fugitivos permanentes de todo aquello que es pecado y es tentación a nuestras vidas. Tenemos que poner límites, tenemos que poner cercos, filtros, muros, alarmas, prevención. Acuérdense, el pecado es contagioso. Las personas con enseñanzas malas, herejes, también son contagiosas. Pero nosotros tenemos que tomar esa determinación, huir. Recomiendo, como iglesia quizás sería bueno tener un plan de memorización de la Biblia. Recomiendo memorizar textos. Uno de los textos que me gusta es: aparta mis ojos de ver vanidad y avívame en mis caminos. Hoy en día que la tentación de la estimulación visual está afectando prácticamente a todos, pedirle al Señor: Señor, por favor, aparta mis ojos de ver vanidad y avívame en mis caminos. El Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En fin, hay cientos de versículos. Así que acá Pablo le está hablando de prácticas malvadas, pecaminosas, prácticas en las cuales nos podemos asociar voluntariamente, tener cuidado, porque de otra forma aislarse totalmente sería tener una vida de monasterio, pero la experiencia
demostró de que cuando yo me quiero aislar para no contaminarme con el mundo, ¿qué pasa? Mi pecado va conmigo. Mi pecado me lleva. Mi pecado va dentro mío porque el problema está en nuestro corazón. Y debemos de tener mucho cuidado. Apártate de todo esto. Un ejemplo que siempre comparto es cuando se genera tolerancia a la contaminación que nos puede afectar. Por ejemplo, tenemos un ejemplo claro, el mandamiento 9, que dice, no dirás falso testimonio de tu prójimo. A veces se habla mal de alguien, en una conversación se está hablando mal de alguien y nosotros somos arrastrados, consintiendo o aportando algo que no sabemos. Pecamos con el mandamiento número 9. Somos arrastrados porque no hemos tomado no sé si le ha pasado eso a usted. A mí me ha pasado. ¿A usted? Ya se ríe. Es algo que somos muy frágiles, hermanos. Entonces, sepa bien, 9 mandamiento, podemos ser arrastrados inclusive con el 3er mandamiento, en donde dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, y a veces escuchamos chistes de Dios y tenemos la tentación de reírnos, siendo que ese chiste está caricaturizando a nuestro amado, soberano, perfecto, santo, infinito, eterno y todopoderoso Dios. Y nos reímos juntamente con la gente. Yo aprendí hace un tiempo a decir, no me gusta, a frenar eso. Todos se ríen. Yo, miren, no me gusta. Aunque el chiste haya sido muy bueno y tentador para reírse, pero no me gusta. Están hablando de mi Señor, del Santo, del Creador del universo. No me puedo reír, porque ese chiste está tocando algún área del carácter de Dios que es mentira. No sé si me comprenden, ¿verdad? Entonces, sin ser un santurrón, ni un fariseo, un hipócrita, diga, mira, realmente no le encuentro gracia al chiste, no me gustó, porque es la verdad. Pues nosotros perdemos el sentido de la santidad y perfección de Dios y nos reímos con un chiste barato ahí acerca de nuestro Señor. Entonces, huye de las pasiones juveniles. Acá, cuidado, hermanos, aquellos que pasaron los 40, 50 años, cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, está refiriéndose, huye de las pasiones que comienzan en la juventud. No vaya a decir, no, esto es para los muchachos y esto no es para mí, no es para mí porque ya estoy viejo. No, las pasiones juveniles nos siguen afectando a nosotros, que pasamos la mitad de nuestra vida útil. No se van con la vejez, están latentes allí. ¿Por qué? Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones, le está pidiendo que huya de algo que está dentro nuestro. ¿Podemos huir de nuestro corazón? Realmente no, porque las pasiones están aquí, las tentaciones afuera. Pero esas pasiones están dentro del corazón y es mi responsabilidad lidiar con ellas, cuidarme de ellas, protegerme de ellas, no exponerme a ellas. Tengo un hermano en Ciudad del Este que luchó mucho con la pornografía y entre las medidas que ellos tomaron como familia fue entregarle el teléfono a la señora, entregarle todos los aparatos a la señora y anda con un teléfono de esos Nokia 1100, es eso, para protegerse, porque la pornografía llega a tu teléfono de 1000 formas. Y tomó medidas drásticas. Entonces, él no tiene WhatsApp, él no tiene medios digitales, esas cosas. Entonces, es una de las medidas que hay que tomar, o que él tomó. Entonces, no solamente me aparto de aquellas pasiones juveniles que acá en el texto tiene un contexto sexual, pero nosotros sabemos que hay otras pasiones que también están dentro de nuestro corazón, porque Jeremías 17:9 habló de que nuestro corazón es amoroso, dulce, refinado. Así dijo, nuestro corazón es perverso. Y él fue muy discreto, ¿verdad? Porque cuando habla del corazón, nosotros pensamos que es este órgano que está aquí latiendo. No, es nuestro yo.
Entonces, cuando usted habla, encuentra en la Biblia el corazón tal cosa, nuestro yo es perverso, el mío, el tuyo es perverso. Tenemos un corazón sumamente malo. Ahora lo tenemos controlado por el Señor, por el Espíritu Santo. Un corazón que causa daño intencionalmente. Un corazón que corrompe. Un corazón que afecta las buenas costumbres, el orden, el estado habitual de las cosas. Ese es el corazón del ser humano. Y cuando venimos al Señor, nosotros, ese corazón tiene que ser controlado por el Señor. Nuestro corazón es realmente perverso bajo el control del Señor, y el Señor es el que nos ayuda a que ese corazón sea cambiado y transformado. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los fariseos? Este versículo me encanta, maravilloso. Los fariseos le estaban escuchando, Mateo 15, 19, le dijo, porque, explicativo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y a todo esto quiero agregarle que separado del Señor, nada puedo hacer. Si quiero que mi corazón sea cambiado, transformado, controlado, tiene que ser con el Señor. Por eso que el cristianismo, cuando nosotros nos comenzamos a profundizar en la ortodoxia doctrinal, en la teología, todo eso nos tiene que llevar a darnos cada vez más cuenta de que el cristianismo se trata de una persona, hermanos. Todo lo que uno aprende, todo lo que uno sabe, nos tiene que llevar a la persona del Señor. Es una persona que Él está aquí, a quien adoramos, a quien honramos, predicando la palabra y obedeciendo y cultivando la iglesia. El cristianismo se trata de una persona. Todo lo que aprendemos es para construir una creencia sobre una persona. Esa persona fue la que se encarnó, esa persona fue la que vivió, la que murió, resucitó y ascendió y prometió volver otra vez. Y es justamente lo que Pablo se esfuerza con Timoteo de advertirle de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque lo que más se tocó en la época de la primera, segunda y tercera iglesia, hasta que se hicieron los concilios para definir lo que se iba a creer y formar el canon, fue la persona de Jesucristo. Se cuestionó a Jesucristo, se cuestionó de que Él no había venido en carne con los gnósticos, se cuestionó de que Él no había resucitado, se cuestionó todo, se le tocó a nuestro dulce Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted lee el credo de los apóstoles y comienza usted leyendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, después creo en el Señor Jesucristo, y la confesión es larguísima allí. Creo que Él nació, creo que Él nació de la Virgen María, que murió, fue muerto en la época de Poncio Pilato, que resucitó, ascendió, que estuvo en los infiernos. Y después habla del Espíritu Santo, una frase. Habló mucho de una frase del Padre, una frase del Espíritu Santo y todo un relato del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el credo se hizo por la influencia de estos malditos herejes que llevaron a miles y miles de personas apartados de la fe. Y ese era el credo. Tocaron al Señor Jesucristo como hoy tocan al Señor Jesucristo muchas iglesias en sus enseñanzas. Y acá el apóstol Pablo le dice, sé un fugitivo, pero por otro lado le dice en la misma carta, le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Corro o no corro? ¿Lucho o no lucho? ¿Huyo o tengo que enfrentar? El tema es que hay momentos en donde tengo que enfrentar y hay momentos en donde tengo que huir. Ahí hay claro ejemplo, por ejemplo, José con Potifar, ¿recuerdan? Él huyó. Génesis 39. David y Betsabé, él se quedó. Las consecuencias son evidentes, la historia ustedes conocen. Entonces, Pablo le dice, seguimos, sal corriendo, pero sigue la justicia, el amor, la fe y la paz. La justicia se refiere
a la rectitud moral, a la conducta moral, de acuerdo a la palabra, la fe a la fidelidad, a la confianza, a la dependencia del Señor, el amor son hechos, el amor es una respuesta a lo que Dios nos ha dado por ser el tesoro más precioso que nosotros como criaturas podemos encontrar, es lo más bello, lo más precioso que hay en este mundo. Vale la pena perderlo todo, hermanos. Y la paz no es ausencia de guerra, sino armonía con Dios y con el prójimo. Versículo 22 dice, con los de corazón limpios invocan al Señor. O sea, caminamos y crecemos juntos con otros, con la iglesia. En 1 Timoteo 1:5, Pablo ya le había dicho a Timoteo sobre tener el corazón limpio. Y la preocupación de Pablo por Timoteo y la preocupación nuestra es mantener nuestro corazón limpio y seguir manteniéndolo limpio, limpiándolo en forma constante, porque somos propensos a que crezcan hierbas, que crezcan cosas que pueden afectar nuestra vida con el pecado y todo aquello que contamina. Versículo 23 dice, desecha. Y hay un montón de cosas que Pablo le dice a Timoteo referente al carácter, las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay un montón de cosas por las cuales a veces perdemos horas discutiendo que no tiene sentido. Y el punto 2 es del versículo 24 al 26. El punto 1 era siendo instrumentos del Señor, ahora como siervos. Y a partir del versículo 24 al 26, Pablo le dice, no seas contencioso. Ahora, miren, acá hay un detalle importante en donde la historia tiene un aporte muy interesante. Pablo habla mucho del carácter de Timoteo, que es muy parecido al carácter nuestro, igual diría yo. Y le dice a Timoteo, fíjense, él le da indicaciones acá. El 24 dice, no tiene que ser contencioso, amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios conceda que se arrepientan. ¿Saben cómo murió Timoteo? De acuerdo al registro histórico, no está en la Biblia, pero está en los historiadores. Pablo era pastor en Éfeso y en la época de Domiciano, allá casi al final del siglo I, allá por el año 80, 85, en esa época en Éfeso hubo una fiesta, había fiestas continuamente porque ahí estaba el templo de Diana, que eran orgías y se hacía cosas inimaginables, irreproducibles acá en la iglesia. Y en una de esas fiestas, Timoteo, como pastor de la ciudad, él salió al encuentro para advertir, capaz que había gente conocida, no sabemos los detalles, pero él advirtió sobre lo que la gente, la ciudad estaba haciendo, y la turba que estaba obsesionada con Diana lo mató a palos. Timoteo murió muerto a palos en una fiesta hecha a favor de la diosa Diana en Éfeso, saliendo él a confrontar, así como hizo Juan el Bautista, Timoteo lo hizo. Posiblemente él tenía ese ardiente deseo de querer él solucionar los problemas, pues yo no me atrevo a entrar en esa área, pero viendo cómo él murió y viendo las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo, efectivamente hay algo allí que Dios quería tratar en el carácter de Timoteo. Ahora, Pablo le dice esto a Timoteo porque hay que discernir cuando hay personas que quieren saber algo porque quieren saber, o hay personas que quieren saber algo para discutir. Que el Señor nos ayude a eso, ¿verdad? Porque Pablo manejaba muy bien eso. Él confrontaba y aprovechaba a predicar el Evangelio. Pero a veces nosotros entramos en discusiones sin sentido, más que nada para ver si yo puedo salir con la verdad y ganar el debate.
Pero hay que tener esa sabiduría de no ser contencioso, de ser amorosos, de ser manso y ser sufrido, porque en el reino del Señor encontramos de todo. A mí me gustaría que la gente de la teología de la prosperidad lea de que trabajar para el Señor en la iglesia, en la obra misionera, uno tiene que aprender a sufrir. Y si alguien se opone a nosotros, tener en cuenta de que la oposición a la verdad que predicamos no es una oposición personal, es una oposición a la verdad. Ahí tenemos el ejemplo cuando Samuel, en 1 Samuel capítulo 8, que Samuel se va triste, quebrantado al Señor porque el pueblo le pide rey, y el Señor, ¿qué le dice a Samuel? Samuel, tranquilo, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. A mí, cuando yo presento la verdad y me rechazan, yo no tengo que tomarlo como que me rechazan a mí. Están rechazando al Señor y a su verdad. Amén. Bien, entonces, recordemos el ejemplo de Jesús. Él fue amoroso, manso, a pesar de que a él le insultaron directamente, a él le dijeron que era endemoniado, samaritano e hijo de una adúltera. Y él no dijo nada. Él fue como oveja al matadero. Ahora, cuando entró al templo y a latigazos le sacó a esos impíos, es porque habían tocado la honra del Padre. Cuando tocaban a Jesús no decía nada, pero cuando tocaron al Padre, Él reaccionó. Si nosotros llevamos nuestra vida, cuando tocan al Padre no decimos nada, cuando nos tocan a nosotros hacemos una tercera guerra mundial. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, para que aprendamos de que tenemos que manejar eso con mucha sabiduría. No todos que escuchan la verdad se van a arrepentir. Acuérdense lo que pasó con el faraón de Egipto, porque Dios puede endurecer a las personas. Dios puede endurecer. El faraón de Egipto, si usted lee en Éxodo, en el capítulo 9, creo que era, Éxodo capítulo 9, 6 veces el faraón se endureció y 4 veces Dios le endureció al faraón. Así que nuestra responsabilidad es predicar. Las personas tienen que saber que cada vez que rechazan a Dios, las personas entran en un proceso de endurecimiento y puede llegar el momento, ese famoso punto que se usa en avión. Creo que hay un piloto por acá. Hay un punto de no retorno en donde no sabemos cuál es, ¿verdad? Pero las personas que están manejando su entrega en forma cronológica, en forma de tiempo, no, todavía no, más adelante, voy a ver, bueno, sepan de que puede llegar al punto de no retorno. Dios está llamando hoy para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando escucha la verdad y se confronta la verdad de que el Evangelio llama al pecador que está yendo rumbo al infierno, sin ninguna esperanza, sin ningún retorno, por la eternidad, y lo está llamando por el Evangelio, esa persona tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que clamar al Señor. Y yo recuerdo y doy gracias a aquel pastor que se sentó a mi lado y me predicó el Evangelio, y parece que él no me iba a dejar hasta que yo entendiera. Me predicó 1 hora y media y no se iba a ir hasta que yo no entendiera lo que me estaba predicando. Y bueno, yo quisiera que todos seamos así también. Y yo le pregunté al pastor, transpiraba el hombre, ¿verdad? Y le digo, pastor, ¿y cómo yo puedo ser salvo? Le dije. Le resulta familiar esa frase, ¿verdad? ¿Y cómo puedo ser salvo? Y ahí otra vez comenzó de vuelta. Y hasta que entendí el Evangelio y me arrepentí. Bueno, hermanos, termino con esto. La única manera de escapar del lazo del diablo es por el arrepentimiento. El pecado que el hombre tiene solamente puede ser tratado por algo no creado. Nada creado puede romper el pecado del hombre. No existe. No existe nada creado, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni consejería, ni pastilla, ni tratamiento, nada. Solamente el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque
Cuando Pablo le explica a Timoteo lo que dice en el versículo 25 al final, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermano, nada creado puede romper el lazo del diablo. Nada. Ni que usted ayune 40 días va a romper el lazo del diablo. Solo Dios a través del Evangelio. Mire qué responsabilidad tenemos de conocer el Evangelio. Porque la situación, aparte de que la persona está bajo el lazo del diablo, yo quiero ampliar lo que la Biblia dice con respecto a la situación de cada ser humano sin Dios, o de la situación en que usted estaba, si es salvo, antes de conocer a Dios. Lo dice la Biblia, siempre ha estado acá. Escuchen bien esto y si quieren anotar, porque el día que usted esté ante una persona no creyente que necesita ser salva, esta es la condición en que se encuentra. Escuche bien, Efesios 2:1, muerto. Aunque sea inteligente, capaz y sea redundante con las palabras, esa persona está muerta espiritualmente. Nadie puede darle vida a no ser el dador de la vida. Romanos 3:23, destituidos de Dios, apartados de Dios por el pecado. Romanos 6:17, esclavos del pecado. Quiere dejar el pecado pero no puede, vuelve a pecar. Y quiere dejar y vuelve a pecar. Está esclavo del pecado. Tiene ideas de dejar pero no puede porque está esclavizado al pecado. Romanos 5:10, enemigos de Dios. Pavada de enemigo, ¿eh? Acá no es Hamas, acá no es Rusia, no es Ucrania, es Dios, el creador del universo. Uno se vuelve enemigo de Dios por haber pecado contra Él. Enemigo. No somos amigos. Solamente somos amigos cuando venimos en Cristo, reconciliados en Cristo. Voluntad esclavizada, 2 Timoteo 2:26. Entendimiento entenebrecido, 2 Corintios 4:4. Socialmente reprochables, Tito 3:3. Y situación sin salida, Romanos 1:21. Hermanos, ¿qué quiere hacer el Señor? Quiero leerles un versículo maravilloso, que es la esperanza nuestra cuando predicamos el Evangelio. Escuche bien esto, por favor, y voy a terminar con esto. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No porque yo hice una oración con el pastor que me dijo que repitiera. Hermano, si no hubo la palabra de Dios con el Evangelio, no hay salvación. Es una presunción. Somos renacidos. El Señor nos hace renacer. Él nos infunde la vida para renacer de nuevo. No hay ningún mérito nuestro. Es algo para la gloria de Dios, de parte de Dios, por su misericordia, por su gracia, por su amor. Y nos hizo una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Y no solamente eso, sino que nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Todo esto lo hizo el Señor. Hermanos, no hay fuerza humana ni creada que pueda hacer este milagro en la vida de un ser humano. No existe, ni habrá tampoco. Solamente Dios a través de su Evangelio. Darle la espalda al mensaje del Evangelio de que Cristo murió por nosotros. Por eso que el cristianismo se trata de una persona, alguien que murió en lugar nuestro. Porque la única forma de pagar nuestra culpa, nuestra condena con Dios es ir al infierno. La única manera, por la eternidad, y ahí queda pagada la culpa. Pero Dios rescata personas a través del mensaje para ponerlas en el camino del Señor Jesucristo. Ese mensaje le dice Pablo a Timoteo: sé fiel, sé útil, límpiate.
sé un siervo de acuerdo a los parámetros y exigencias del Señor, porque mi obra solamente se hace a través de una persona que se ha limpiado. Miren, ya termino, ya les prometí terminar, voy a cerrar yo estoy muy feliz de que la iglesia predique el Evangelio los domingos de tarde, de tal hora a tal hora. Quiero que sepan algo. La primera iglesia, ¿saben cómo predicaba el Evangelio? Persona a persona. Mientras pescaban, mientras cocinaban, mientras trabajaban, mientras caminaban, era persona a persona, allí en el barrio, en el trabajo, en el deporte, donde sea. Ellos predicaban persona a persona. Cuando Pablo se va preso a Roma en su primer viaje, él baja en Italia, en un pueblito que se llamaba Puteoli. ¿Qué pasó en Puteoli? Había cristianos. Habían pasado 20 años y había cristianos por todo el Imperio Romano. ¿Cómo fue eso? Persona a persona. Ahí no había campañas evangelísticas, no había evangelistas que salían con su equipo a evangelizar, era persona a persona. Es más, un gobernador de Judea le escribió al emperador de Roma hablando mal de los cristianos y le dijo en su carta lo siguiente. Le dice, estos cristianos son unos ignorantes. Ellos se convencen de sus creencias en la cocina, dando a entender de que la gente predicaba el Evangelio en las tareas diarias de la casa, de la calle, del trabajo, mientras pescaban, lavaban la ropa. Así creció el cristianismo y así tiene que crecer así, en su trabajo, en su barrio, en sus actividades, aprovechando las oportunidades que Dios pone en nuestras vidas para predicar el Evangelio. Es más, no solamente predicar, sino confrontar también aquellas prácticas que van contra la palabra. Y vuelvo a insistir un tema de que nuestra Constitución tiene como en el preámbulo de que fue invocado Dios para tener nuestra Constitución que hoy rige nuestro país. Y tenemos que hablar a las autoridades de las implicancias que tiene jurar sobre una Biblia, tener una Constitución que pone a Dios en primer lugar, de todo aquello que hacen las autoridades para blanquear un poco sus actividades que no son tan honestas. Tenemos que hablar, sin miedo, porque así fueron en la historia de la iglesia. A Juan el Bautista le costó la vida, a Pablo también y a muchos otros cristianos también. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser fieles y a estar dispuestos a que pase lo que pase como costo de nuestra fidelidad. Amén. Gracias por el tiempo y me excedí unos minutos, pero confío que tengo el perdón de todos ustedes. Oremos. Amado Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Señor, esto que escribió Pablo preso en aquel lugar, hundido en la humedad, en el calor, en la miseria de una prisión, pero tú lo exprimiste y hoy nosotros lo disfrutamos. Eso no fue gratis, tuvo un costo muy alto y te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias. Tú haces cosas que no comprendemos, pero tienen propósitos, objetivos y fines que son para tu gloria y para nuestro bien. Yo te pido, Padre, una vez más, por esas personas que están sufriendo allá en el Medio Oriente. Envía hermanos a predicar el Evangelio y aunque las personas parezcan ser tremendamente malvadas, que le hablen sin temor, sin miedo, porque quizás tú le concedas que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Padre, ayúdanos a que esta semana podamos serte fieles en todo, porque así tú lo pides. Ayúdanos a limpiarnos, porque así tú lo pides. A mantenernos santificados con tu ayuda, porque así lo pides. Ayúdanos, Padre, sabiendo que nada podemos hacer
sin ti. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.